Como ya os comenté ayer, esta es la estructura del curso. Ayer nos hablaron de generación de energía eléctrica a partir de geotermia somera y Repsol nos contó su experiencia. Y entonces hoy nos vamos a dedicar, a partir de energía profunda, y hoy nos vamos a dedicar solamente a energía geotérmica somera y su aplicación mediante bombas de calor. Y vamos a ver todas las posibilidades que permiten, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a tener a Javier Urchueguía, que nos va a hablar de la transición europea hacia las energías renovables. En segundo lugar, lamentamos deciros que la profesora Lidia Zdravkovic, del Imperial College de Londres, está enferma con COVID, con fiebre en la cama. Y nos lo ha dicho recientemente y no hemos tenido oportunidad ha sido de las últimas horas. Entonces, yo os voy a dar la clase. Esto es como ir al Bulli a comer un menú de 500 euros y que te den un bocata de tortilla de patatas, pero yo os voy a dar la clase en español. Tendremos un descanso para café de media horita. Luego Armando Uriarte, de Madrid Subterra, nos hablará sobre las infraestructuras subterráneas urbanas como fuente de energía geotérmica y la experiencia de Madrid Subterra. Y Edurne Uranga viene desde la Comunidad de Madrid para contarnos proyectos de termoactivación en la ampliación de la línea 11 de metro de Madrid. Luego tendremos 2 horillas para comer. Ya os digo que he visto el caos de ayer. El que tenga interés por comer aquí, en la pausa de café, que se acerque me parece que es el aula 2, a intentar comprar un ticket de comida. Y si no, sois libres de comer donde queráis, ¿vale? Yo ya más no la puedo liar. A las 4 de la tarde, Margarita de Gregorio no va a poder venir en persona, pero se ha comprometido a conectarse online y nos va a contar online aquí su conferencia contándonos lo que es la plataforma española de geotermia, Geoplat, y cuál es el estado actual de la geotermia en España. Y luego por la tarde tendremos una mesa redonda con todos los ponentes del día, que esperamos que sea tan apasionante y tan excitante como la de ayer, que fue increíble. Entonces, vamos a empezar. Por presentaros a Javier Urchueguía. No os voy a leer todo esto porque se nos iría la hora. Javier Urchueguía es un profesional increíble, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, uno de los mayores expertos de geotermia, no solo a nivel de geotermia somera, no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa, y en la actualidad es el presidente del panel de geotermia en la Plataforma Tecnológica Europea de Calefacción y Refrigeración Renovables. Y además forma parte del grupo rector de Geoplat. Y es un placer y un honor tenerle con nosotros, porque ya veréis qué gusto da escucharle. Javier. Ese interés por la geotermia, hicimos proyectos juntos, sobre todo en el tema de estructuras termoactivas, pilotes, que ahora, bueno, más adelante veremos que bueno, ha ido dando sus frutos todo esto, y que de alguna forma la geotermia, nosotros empezamos en la Universidad Politécnica con geotermia hace más de 20 años, 22 años, el primer proyecto en el año 98, donde instalamos una primera bomba de calor con un sistema acoplado al terreno horizontal, y desde aquella experiencia pues ha llovido mucho, y es un placer ver que la geotermia pues ha ido poco a poco sedimentando, tomando forma en España, y que se ve ahora cada vez más, y bueno, este curso es un ejemplo, ¿no?, de que hay un interés sobre todo gente joven que está entrando en este sector. Y bueno, como decía Lorena, es un nicho pequeño todavía, pero que tiene gran potencial, y yo, de todas formas, cuando he visto la presentación, Cristina me ha hecho así una de las suyas, dice, pues me dirá que hable de geotermia o de geotermia internacional, ¿no? Yo he estado muy ligado a los paneles internacionales, entonces he visto hace un par de semanas el título de la charla era Transición hacia las energías renovables. Entonces, y bueno, he pensado, hay mucha gente que va a hablar de geotermia, pues vamos a hacer algo diferente, y me ha puesto un poco fuera de mi zona de confort, ¿no?, porque realmente el tema de las energías renovables es muchísimo más amplio que la energía geotérmica, ¿no? Es inabarcablemente más amplio. Yo, por ejemplo, he representado en Europa las renovables térmicas, fundamentalmente. Entonces, he sido presidente del panel europeo de las renovables térmicas, y la geotermia es un pequeño porcentaje, hoy por hoy, de lo que es la renovable térmica. Entonces, de todas formas, voy a intentar arrimar el asco a mi sardina, y voy a hablar de renovables térmicas, pero al final. Primero, sí que voy a salir de mi zona de confort y tratar de daros una pincelada, una imagen de cómo es, a ver si funciona esto, de cómo es la geotermia o las energías térmicas en el panorama de las renovables europeas. Entonces voy a hablar de renovables en general, voy a hablar de por qué necesitamos las renovables, y voy a hablar de qué son las renovables, es decir, un poquito
la clase. Yo vengo de un grupo, mi grupo de investigación, aquí se ve parte de él, se llama ICTs contra el cambio climático, y de hecho nosotros hacemos más que geotermia en el grupo de investigación. Utilizamos sobre todo datos masivos, ICTs, hay muchos informáticos en mi grupo, para mejorar la toma de decisión en todo lo que se refiere a las necesidades energéticas, a la descarbonización, y por tanto no es un tema que me sea muy ajeno, ¿no? Todo el tema de la descarbonización, del cambio climático. Por tanto, sencillamente voy a intentar responder 3 preguntas. Una es si hay suficiente energía renovable, porque ahí hay mucho mito con respecto a todo eso, qué es la energía renovable y si tenemos suficiente energía renovable alrededor para satisfacer nuestras necesidades. Eso es una primera cuestión que me gustaría tratar con vosotros. Y de por qué la transición a esas energías renovables es tan difícil, por un lado, y por otro lado tan necesaria y tan urgente, ¿vale? Entonces, eso va a ser un poquito el primer foco. La segunda pregunta a la que voy a responder es ¿cómo vamos en energías renovables? Si nos tuvieran que poner una nota de 0 a 10, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el 1, en el 2, en el 9? En el mundo, en Europa, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la trayectoria hacia las energías renovables? Y finalmente, me gustaría poner el foco en las energías renovables térmicas y por qué son tan importantes, y dentro de ellas la geotermia, y cuáles son sus posibilidades, no solo vistas desde la perspectiva española, sino europea en general, ¿no? Entonces, aquí somos parte de Europa y por tanto esa perspectiva creo que es muy importante. Entonces, la primera de las preguntas a la que trataré de responder es ¿hay suficiente energía renovable? La energía renovable, por definición, viene de la administración americana, es la energía procedente de fuentes que se reponen de forma natural, pero tienen un flujo limitado, ¿no? Digamos, esto sería una de las posibles definiciones, no es la única, yo he visto otras, ¿vale? Los recursos renovables son prácticamente inagotables en cuanto a su duración, pero limitados en cuanto a la cantidad disponible por unidad de tiempo. Es decir, ya tenemos una idea de falta de disponibilidad de algo que está, digamos, es abundante en su presencia, ¿no? En su realidad, ¿vale? ¿Hay suficiente energía renovable? Bueno, ¿cuánta energía necesitamos? Eso sería la primera pregunta. Primero, ¿cuánta energía necesitamos y cuánta hay? Eso sería la segunda cuestión. La primera cuestión es bastante fácil de resolver. Aquí hay un libro que yo, si queréis profundizar en el tema de energías renovables, os recomiendo a todos, es muy gordo, es el Sorensen, es un libro que de alguna forma contiene todo. Es un libro bastante antiguo, aunque ha habido ediciones actualizadas, y una de las gráficas que más me gusta es esta, ¿vale? Aquí un poquito esta gráfica representa las necesidades de la humanidad en términos de energía en general, ¿no? La humanidad tiene, como hay 2 carriles, hay 2 partes de la humanidad que demanda mucha energía y la humanidad que demanda menos energía, y luego hay un promedio, ¿no? Y esta gráfica, digamos, el eje es vatios, es decir, es el consumo en potencia, ¿no? Es la necesidad instantánea que tenemos de potencia promedio en la humanidad. Entonces, como vemos, aquí a lo largo del tiempo, fijaros una cosa muy importante, esta escala es logarítmica, Es decir, aquí el tiempo, digamos, los últimos años estarían representados únicamente por la última parte de la gráfica, mientras que aquí, digamos, el tiempo es desde lo más ancestral, 10.000 años, 100.000 años, 10.000, 1.000, etcétera. Digamos, está muy comprimido el paso del tiempo en esta gráfica, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que, bueno, esencialmente, el promedio de necesidades de la humanidad es 10 teravatios, 10 a la 12, 10 por 10 a la 12 vatios, ese sería el consumo instantáneo que la humanidad hace de energía en cada momento, ¿vale? ¿Cómo se ha satisfecho tradicionalmente este consumo? En la misma escala logarítmica, aquí veis la misma escala, aquí se ven qué fuentes de energía se han estado usando tradicionalmente para satisfacer esa demanda de la energía. En primer lugar, pues solo había digamos, lo que se llama la energía animal, ¿no? La energía de tracción, que se fue sustituyendo a lo largo de la historia por la quema, por la biomasa, como la consideramos hoy día. Después vino rápidamente ya la era del carbón, que fue sustituida en los últimos 100 años por la era del petróleo, últimamente el gas natural, ¿vale? Y aquí abajo vemos las renovables, apareciendo poco a poco en este eje, aunque la gráfica es antigua, 1990, si hiciéramos hoy no cambiaría esencialmente la idea. Entonces aquí vemos que lo que llamamos renovables ocupan esta última esquina, ¿no? Han ido creciendo, pero no han crecido tanto, y aquí se ve claramente esa limitación, ¿no? en esa disponibilidad. Seguimos en la era del petróleo, en la era del gas natural, y de alguna forma esta representación energética es válida hoy por hoy, ¿de acuerdo? No ha cambiado tanto con respecto a cuando se representó en esta gráfica, ¿vale? La visión tradicional sobre las renovables, como decía, es, bueno, respecto a las fuentes de suministro fósil, el carbón, petróleo, gas, pues que tienen una disponibilidad
limitada, no son sostenibles, todo el mundo entiende que no son sostenibles, pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto durarán? Pues se habla desde el petróleo desde los 50 hasta los 200 años, según el tipo de yacimientos a los que se hace referencia, si se usa el shale gas, si no, los bituminosas, etc. Hay una alteración de los flujos naturales, y hablaremos después del cambio climático, tienen relativamente bajos de coste de producción, si lo sacamos gratis, ¿no? El coste de producción tiene que ser necesariamente más bajo, frente a las energías renovables que en la visión tradicional son inagotables, pero tienen una disponibilidad limitada, como dice la propia definición de la administración americana. Los costes de producción son más altos, necesitamos más recursos de inversión para poder extraer ese tipo de energía, y fundamentalmente tienen un alto problema de gestionabilidad. Y esto es uno de los grandes cuellos de botella de las energías renovables. Están, pero no podemos gestionarlas, no podemos decidir cuánto energía hay y cómo la tenemos, ¿no? Por tanto, eso lleva a los problemas típicos de almacenamiento, de acoplamiento de red, que se llama en el lenguaje moderno, de cómo acoplar esa energía a las formas tradicionales de uso de la energía. Bien, esto es la visión tradicional, pero volviendo a la pregunta que tenía inicialmente, ¿cuál es la cantidad de energía renovable? Bueno, a mí me viene a colación esta imagen, ¿no? Unos pescadores, ¿no? Y dice, los pescados vienen en 3 tamaños, el chico, mediano y el que se me escapó, ¿eh? Que es así de grande, pero no existe realmente, ¿no? Entonces, en el campo de la energía es un poco así, ¿no? Y lo vamos a ver enseguida, ¿no? Es decir, vamos a ver que la energía renovable es el pescado grande, pero que el pescado grande que no podemos pescar de alguna manera, ¿eh? Mientras que sí que podemos aspirar a capturar una pequeña parte de esa energía renovable, ¿eh? ¿Cuánta energía hay? La disponibilidad existe, ¿eh? Entonces si nos imaginamos la Tierra como un sistema, ¿vale? Esto sería la Tierra, y la Tierra recibe esencialmente toda su energía del Sol, ¿vale? Y hemos dicho antes que las necesidades de la humanidad son 10 teravatios, acordaos de esa unidad, 10, ¿eh? ¿Vale? No hace falta ni que penséis en teravatios ni nada, 10 son las necesidades humanas de la sociedad humana. ¿Cuánta energía proviene del Sol? Esa sería la primera pregunta. Bueno, es muy fácil, la cuenta la ha hecho el propio Sorensen, ¿vale? Vienen 172.500 unidades de energía del Sol. A cada segundo, respecto a las necesidades de la humanidad, 172.500 veces, es decir, 17.500 veces la energía que necesitamos la humanidad proviene del Sol en cada instante, ¿vale? El Sol, debido a la Tierra, debido a su atmósfera, ¿vale? Devuelve inmediatamente 50.000 en lo que se llaman radiaciones de onda corta, SWR, Short Wave Radiation, es decir, esa devuelta inmediatamente al espacio exterior mediante la reflexión debida al albedo de la Tierra. Pero 122.500, la restante, entran de alguna forma, de esa energía entra en el sistema terrestre, ¿vale? En los diferentes subsistemas terrestres, que es bastante complejo, ¿no? Entonces, el subsistema terrestre tiene la atmósfera, en la atmósfera, fijaros que aquí las cuentas no cuadran necesariamente, entran 41.400, pero la atmósfera, digamos, por intercambio térmico con la hidrósfera, es decir, los océanos, el agua, por intercambio térmico con la propia litosfera, es decir, con la Tierra, va intercambiando esos flujos energéticos, parte de esa energía se queda en forma de viento, temperatura del agua, corrientes, olas, ¿de acuerdo? Toda esa energía solar se va interconvirtiendo entre los diferentes sistemas terrestres, y parte de ella incluso se almacena como depósitos fósiles, materiales, es decir, mucha energía, alguna energía se capta por la fotosíntesis de las plantas, 133 unidades, la captan la fotosíntesis de las plantas, la biosfera, es decir, la biosfera capta, fijaros, 133 frente a 10, 13 veces más energía de la que necesita la humanidad. Es decir, ¿hay suficiente energía? La respuesta es evidente, sí, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, fijaros, a la energía que tenemos en la atmósfera la llamamos, en términos renovables, energía eólica, ¿de acuerdo? La energía de la hidrósfera la llamaríamos mareomotriz, ¿vale? Litosfera tenemos la fotovoltaica, que es captada, pues, en parte por esas placas fotovoltaicas solares. La geotermia tiene que ver con la energía almacenada en el subsuelo. La somera, como veremos hoy, es la energía captada a baja profundidad, y básicamente es energía que proviene del Sol, no nos engañemos, mientras que la geotermia profunda ya tiene que ver con los flujos energéticos almacenados en el interior de la Tierra, es decir, con otro tipo de intercambio energético. Pero energía, a verla, hayla. Entonces, como veíamos antes la imagen de los pescadores, el problema es
cómo la capturamos de forma tecnoeconómica, de forma competitiva frente a otras fuentes de aprovechamiento energético, y ese es el auténtico problema. Luego, bueno, con esto espero haber respondido a la primera pregunta. ¿Hay energía suficiente? Suficiente energía renovable, de sobra, para las necesidades de la humanidad. Lo que tenemos que descubrir es la manera como pescar ese gran pescado que se nos está escapando hoy por hoy. ¿Por qué tenemos estos problemas? Es decir, ¿cuál sería la razón? Aquí tengo mi propia teoría, la teoría Urtsueguía si quieren. Si quieren, podamos, muy simplista, pero en fin, yo creo que refleja la realidad. Los procesos naturales de la Tierra, el cambio climático, los ciclos geopolíticos. Estoy poniendo 4 conceptos que tienen, vamos a decirlo, diferentes escalas temporales, ¿no? Los procesos naturales de la Tierra, que son los que definen estos equilibrios energéticos, son procesos naturales que tienen escalas de equilibrio, tiempos de equilibrio que los geólogos conocen bien, de millones de años. No cambian en millones de años. El cambio climático es un fenómeno, un proceso global, que está llevando cientos de años, y su corrección también llevará cientos de años. Los ciclos geopolíticos, que definen en gran medida nuestras decisiones, o enmarcan en gran medida nuestras decisiones, son ciclos de, digamos, 50 años, 100 años. Las coyunturas socioeconómicas y políticas son procesos locales, país a país, incluso a veces región a región, donde los procesos de decisión o los procesos o las coyunturas darán unos 4 años, que son los típicos ciclos electorales de cambios en las tomas de decisión. Claro, si nos planteamos que los problemas que tenemos que resolver, por ejemplo, con la transición energética de la que vamos a hablar ahora, pues tienen que ver con esos cambios que se producen en el sistema climático, con los ciclos geopolíticos que modifican la disponibilidad de las fuentes de energía, del petróleo, y sin embargo, las decisiones que podemos tomar, la sociedad, están básicamente condicionados por esos ciclos cortos de 4 años, pues se pueden hacer ustedes una idea de que, digamos, no hay una correspondencia entre la toma de decisión y el problema que queremos resolver. ¿Y esto cómo se traduce? Pues vamos a hacer un ejemplo muy de ahora, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una cosa concreta. Aquí tenemos que después de la pandemia, hace 1 año, estaba toda Europa muy contenta viendo la evolución de los precios del gas, de que había que hacer una transición energética hacia el gas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una evolución de los precios del gas en los últimos años. Yo he hecho de asesor para empresas a los que hace 4 o 5 años les decía el gas va a encarecerse, no se lo creían, y luego, pues, aquí lo vemos, ¿no? Sucede un evento, ¿no? Un evento desgraciado, que es la guerra de Ucrania. Tenemos automáticamente disrupciones en la cadena, en los precios, protestas en diferentes regiones. Rivera no descarta una situación de máxima tensión con el gas en las próximas semanas, y automáticamente el gas se vuelve de color verde, y tenemos hace poco la Comisión Europea, las nucleares, todo se vuelve de color verde, cambiando por completo uno de los paradigmas de la política europea energética, que era fuentes fósiles versus fuentes de energía sostenibles. El hecho de poner el gas en color verde cambia completamente el panorama en cuanto a las políticas y a las economías que tienen que ver con los flujos energéticos, a las decisiones de inversión, a los flujos de decisión de todos los actores, de los grandes actores en el campo energético. Es decir, en solamente 1 año y medio, un paradigma de la política europea se ha trastocado por completo debido a cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, en este caso europea. Ese es el problema, ¿no? El problema es que no podemos o no somos capaces de sostener decisiones y políticas que harían falta para alterar las cuestiones que tienen que ver con la transición energética. Ese es el panorama, esa es la realidad, y más que, digamos, una toma de decisión ordenada, pues nos parecemos un poco más a esto que ven ustedes. Se acordarán de Ibáñez, ¿no? Los más mayores de la RUE 13 del Percebe, todos los países, aquí tendríamos que ir a una, ¿no? En la transición energética global, y sin embargo estamos más como ese patio de vecinos caótico, donde cada uno iba a la suya, con visiones completamente diferentes, ¿no? Y donde, en definitiva, bueno, se lo pasaban bien, pero los problemas no se arreglaban. Bueno, a pesar de esto, tenemos que acelerar, ¿vale? ¿Por qué tenemos que acelerar? Pues porque hay como decía antes, un problema muy grande que tenemos toda la humanidad, que se llama cambio climático. Es un problema global, es un problema que tenemos que resolver todos. No vale con que una parte importante del mundo se quede fuera, porque no se queda fuera, ¿de acuerdo?
El cambio climático un poco fuerza a la humanidad a mirarse a su propio espejo, a ver si somos capaces de dejar de ser la rue 13 del percebe y convertirnos de alguna manera en una sociedad más ordenada, más organizada, que es capaz de tomar esas decisiones en la escala de tiempo y con la persistencia adecuada para resolver los problemas que tenemos. El problema del cambio climático lo conocemos casi todos, pero bueno, por hacer un breve repaso, tenemos aquí el informe. Ya saben que el cambio climático viene descrito por los informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, y se centra básicamente en el imparable aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hoy estamos ya en entre 400 y 420, ¿vale? La concentración es imparable y esa concentración va ligada inevitablemente a lo que son cambios en las temperaturas, que no son una teoría, son una realidad. Estos son datos de satélites, datos tomados por diferentes, de hecho, sensores. Por ejemplo, el NOAA, aquí hay 3 sensores de satélites que muestran cómo imparablemente esas temperaturas, y lo estamos sintiendo todos, esos veranos cada vez más calurosos, esas disrupciones en todo lo que sería la cadena del clima. El Mediterráneo, por otro lado, o sea, nuestra zona es encima la más afectada por el cambio climático. Esto es una cosa que los modelos predicen con toda claridad, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, una gráfica donde se ven las tendencias en temperaturas y vemos claramente que nuestra zona, en el Mediterráneo, alrededor del Mediterráneo, va a ser inevitablemente la más afectada, no solo por los cambios de temperatura, las sequías, los problemas de suministro de agua, van a tener una gran importancia en el futuro, el cambio en los niveles del mar. Es decir, el cambio climático nos recuerda que tenemos que hacer una acción hacia intentar cazar ese pescado, ¿no?, que vemos las energías renovables, que se ven como una de las principales causas, ¿no? Incluso hay gente que es más alarmista aún, ¿no?, y que nos obliga a la reflexión, y es que estos modelos, ¿no?, estas previsiones sobre el clima que tenemos aquí, pueden quedarse cortas, ¿no? Es decir, hay no linealidades en el sistema, y aquí se mencionan lo que se llamarían los cambios irreversibles en la cadena climática, donde, o en inglés es tipping elements, o sea, los elementos que de pronto cambia todo, ¿vale?, y que de pronto originan un cambio irreversible en el que ya no tenemos un control de la situación. Efectos de segunda vuelta sería también el término en castellano, cambios a gran escala en la circulación oceánica, colapsos de todo el sistema polar, es decir, desaparición del hielo, activación de los reservorios de carbono oculto, hay mucho metano oculto, que de alguna forma se está activando, lo cual aceleraría aún más el problema, nos llevaría a no poder controlar realmente la cantidad de gas de CO2 equivalente situado en la atmósfera, los llamados procesos de retroalimentación no lineal, ¿no? Entonces se les tiene mucho miedo, ¿vale? Y eso también es la razón por la que en muchas políticas, y ahora hablaremos de política europea en este campo, se establecen, digamos, barreras en la temperatura, ¿no? Es decir, no podemos pasar de 2 grados, no podemos pasar de 1 grado, etcétera, ¿no? Ese tipo de escenarios hay que tenerlos muy en cuenta cuando hablamos de cambio climático. La idea de que no necesariamente vamos a ser capaces de controlar lo que pase en el futuro. Esto pues llevaría a los problemas socioeconómicos, migraciones, escasez, guerras, que de alguna forma aún retroalimentarían más estos procesos. Somos un planeta pequeño, esto es una imagen muy conocida, ¿no? Esto es la Tierra tomada desde un satélite, desde una nave espacial, desde la Voyager, si no recuerdo mal, donde aparece como un pequeño grano de arena, ¿no? Y da que pensar, ¿no?, que todos nosotros cabemos en esa minúscula mota, todos nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestras guerras, están ahí, ¿de acuerdo? Y cuando se ve desde la distancia, pues no son tan grandes, ¿no? Deberíamos ser capaces de resolverlo, pero sin embargo vamos como esta camioneta cuesta abajo, sin saber muy bien cómo frenar, ¿no?, y sin tener un poco realmente el control de la situación. Europa en transición energética. Bueno, dentro de esa enorme rue del percebe que es el mundo, ¿vale?, Europa pues es un patio de vecinos que de alguna forma al menos están un poquito más de acuerdo entre sí, no mucho más, pero hacen al menos un intento de estar más de acuerdo. Y de alguna forma en estas políticas de transición un poco ha llevado la voz cantante, precisamente por ser una región económicamente potente, rica, con más posibilidades, y donde un poco se ha ido gestando muchas de las políticas que después, junto a Estados Unidos, se han ido o se quieren implementar a nivel mundial.
digamos que Europa ha sido un corredor de vanguardia en todas estas políticas. Debo comentar que todas estas ideas de los proyectos europeos, de las políticas como la Fit 55, de la que comentaré ahora, o el programa Repower Europe, es decir, emergen de la idea de los escenarios. Es decir, de alguna forma los que toman decisiones a este nivel se basan mucho en esta idea de escenarios, donde un poco se quiere ver el futuro, o más que ver el futuro, los escenarios no son exactamente la idea de ver el futuro, sino de situarnos en diferentes posibles futuros, ¿vale? Y ver cuál preferimos y hacia dónde nos tenemos que encaminar en función de ese futuro. Entonces, aquí la primera idea de los escenarios surge del IPCC del 2000, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, esto representa el año 2100, ¿vale? Y cuáles serían las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2100 en función de las diferentes posibilidades, ¿no?, que se van vislumbrando en la política. Esto es un escenario muy primitivo, que ya no se utiliza, en cambio se utilizan otros, ¿vale?, donde un poco el panel intergubernamental se sitúa en posibles futuros de la humanidad. Por ejemplo, el A1, A1B, son futuros en los que, por ejemplo, el mundo tiene un rápido crecimiento, pero los países se ponen de acuerdo, de alguna manera, o bien en políticas a escala mundial, ya sea, por ejemplo, usando energía fósil, A1F, o yendo hacia una transición rápida hacia las energías renovables, A1T, ¿vale? Entonces, en función de esos escenarios, pues el panel preveía diferentes aumentos de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿de acuerdo? El escenario más favorable sería el A1T, que sería el mundo se pone de acuerdo, los países están en paz y además hacen tecnológicamente una transición rápida hacia las energías renovables. Ese es el escenario A1T, que sería esta curva que está aquí en color azul o magenta, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, el A1F, es decir, seguimos, pero con las energías fósiles, nos llevaría a unas emisiones de gases de efecto invernadero más de 2 veces superiores a las actuales, ¿de acuerdo? Lo cual es evidentemente insostenible. Este escenario se ha utilizado más modernamente con ya modelos más sofisticados a partir del 5º informe del IPCC del 2014, donde se habla ya de los RCP, que se llaman, o que técnicamente se llaman trayectorias de concentración representativas, donde ya se utilizan modelos de cálculo y ya no solo se habla de un escenario global, sino se habla un poco también de cómo se va a llegar a esos escenarios, qué tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, en esos modelos, en esos RCP, se describen diferentes futuros climáticos dependiendo del volumen de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿vale? Y el nombre viene de los forzamientos radiactivos. 2,6 quiere decir que serían 2,6 vatios por metro cuadrado más que el flujo natural en el año 2100, ¿vale? El peor escenario sería el 8,5, donde las temperaturas llegarían a estar 4,5 grados por encima del valor actual, ¿de acuerdo? Y estas trayectorias describen la concentración acumulada, ¿de acuerdo?, y la evolución en el tiempo de todos estos escenarios. Es decir, esto sería ahora y esto sería en el año 2100, en estos diferentes escenarios. Es evidente que con esta previsión, el único escenario que nos llevaría por debajo de los 2 grados es un escenario llamado RCP 2,6, ¿vale?, donde ciertas políticas de transición hacia las energías renovables permitirían disminuir los gases de efecto invernadero hasta el punto de llevar a ese tipo de escenario, ¿de acuerdo? Y esos son los escenarios que la Comisión Europea ha escogido un poco para diseñar sus políticas, Los famosos paquetes, el Horizonte H2020 se basaba en esto, el H30 se basa en esto, y incluso los paquetes, el Fit 55, que es un escenario reforzado para ir más rápido en la transición a estas energías renovables. Me preguntarán ustedes, si lo hace solo la Comisión Europea o la Unidad Europea, ¿qué hacemos? Pues la verdad es que no lo suficiente, ¿vale? Pero tampoco es una excusa para no hacerlo. Digo yo. Ya es una opinión. ¿De acuerdo? Bien, esto es el marco en que se basan todas estas políticas en las que se basan las decisiones en Europa, en la Comisión Europea, que luego se trasladan a políticas energéticas, ¿vale? ¿Y cuáles son los resultados de estas políticas? ¿Cómo vamos en esta tendencia, ¿no?, hacia la descarbonización, ¿no? Porque el mantra aquí es la descarbonización. ¿Cómo descarbonizamos nuestro sector? ¿Por qué es importante la energía? En primer lugar, la energía, aquí están las emisiones que tenemos en Europa, no sé si se ve bien, pero esto os deja muy claro, esta primera curva aquí, la que está más arriba, son las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la energía.
es decir, a la producción de energía, en los sectores ya sea eléctrico o ya sea sector térmico, la energía que usamos para calentarnos en la industria, ¿no? Y vemos aquí que, bueno, de hecho, esto empieza en 1990 y está en 2014, ¿de acuerdo? Ahora después veremos alguna cosa más actual, pero como se ve aquí, las emisiones en el sector energético, de hecho, ya están disminuyendo desde hace mucho tiempo y siguen disminuyendo. Es decir, el sector energético europeo se ha ido descarbonizando en la práctica de una forma bastante clara. Lo mismo en la industria, lo vemos aquí, esta gráfica. Hay otros sectores como el transporte, por ejemplo, que no se han descarbonizado apenas, ¿vale? Y veremos por qué. Porque no tienen energías renovables de reemplazo de momento, ¿vale? Y luego hay otros sectores importantes, como los residuos, etcétera, que, bueno, siguen en niveles de emisiones similares. Si se acuerdan, ahora suman todas estas gráficas, si ustedes suman todas estas, tendremos lo que serían las emisiones de gases de efecto invernadero conjuntas de toda la Europa de los 27, las estadísticas se refieren a los 27 países que conforman la Comisión Europea, ¿vale? Y esta gráfica daría esta curva azul, ¿lo ven? Estas serían las emisiones de gases de efecto invernadero europeas a lo largo de los últimos, empezando en el 1990, aquí estamos ya en 2020, ¿vale? Y este punto rojo implica, o es el punto que señala lo que eran los objetivos 20-20-20, ¿vale? Es decir, que eran ni más ni menos que la disminución en un 20% sobre el nivel de 1990 de esas emisiones de gases de efecto invernadero, que de hecho se lograron, porque se consiguió un 22% de reducción. ¿De acuerdo? Ahora estamos aquí, un poquito después del año 2020, ¿y cuáles son los objetivos? Pues si se acuerdan de lo que les he dicho, si vamos al escenario RCP 2,6, eso implica que tenemos que llegar a un 80% aproximadamente de reducción de las gases de efecto invernadero hacia el año 2050. Y por tanto, este sería el punto aspiracional al que habría que llegar con las políticas de transición energética europea, que es menos 80% respecto a los datos de 1990. ¿De acuerdo? El primer paquete, el famoso H30, horizonte, o sea, 30-30, ¿no? Lo que sería, la Agenda 2030 llegaba hasta el 40% de reducción. Y si hacen ustedes una línea y proyectamos, ¿no?, desde 1990 hasta por este punto, ¿de acuerdo?, pues nos quedamos, por el H2020 nos quedamos claramente cortos, ¿de acuerdo? Y el 2030 también se queda corto, no llegamos al 80%, y por eso se instituye el Fit 55, después de la pandemia, como un reforzamiento de las políticas europeas hacia la transición energética y ecológica. Se refuerzan la ambición europea en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 55% en 2030. Ese es el paquete Fit 55, y como ven, sí que, en este caso, si lográsemos eso, la línea recta nos llevaría en el año 2050 hacia ese objetivo aspiracional de llegar a un 80% de la reducción de gases de efecto invernadero. Esto es el trasfondo que hay tras estas políticas europeas, que se basan en estos sistemas, ¿no?, en estas proyecciones, por un lado, y que tratan de proyectar esas proyecciones hacia planes más concretos, a más corto plazo, objetivos de reducción, por ejemplo, y en este caso hacia el cumplimiento de estos objetivos a largo plazo en el año 2050. Como digo, esto es aspiracional, porque, como he dicho antes, ahora el gas es verde. Entonces, ¿cómo queda? Pues ya veremos. Interesante esta gráfica para ver un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética. ¿Qué tipos de energía tenemos? Pues esta gráfica me gustaría que la tuvieran más o menos en la retina, porque señala más o menos el tipo de energías que tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está, más que el tipo de energías, el tipo de combustibles que utilizamos, ¿no? Y aquí vemos claramente que el petróleo, tenemos aquí el petróleo en azul, tenemos la electricidad, ¿vale? Tenemos el gas natural, esta curva de color violeta, tenemos las renovables. Las renovables, ojo, habla de las fuentes de calor renovables, en este caso, la curva roja. Luego tenemos otro tipo de combustibles como el calor no renovable, calor de cogeneración, etc.
Una cosa que me llama la atención aquí es cuando se hace tanto énfasis en la electricidad como la futura línea base de descarbonización. Fíjense en una cosa en esta gráfica: la producción bruta de electricidad no ha cambiado tanto en los últimos 30 años. No se produce más electricidad que antes. Y además la electricidad no es la forma dominante de consumo energético, es el calor y el transporte. Porque el petróleo quiere decir transporte y el petróleo quiere decir calor también, y el gas natural es calor. Es decir, cuidado, la electricidad solo es una parte menor de la tarta, no ha dejado de serlo, y su producción total no ha crecido de manera radical en los últimos 30 años. ¿Vale? Entonces, cuidado, porque esto es una cuestión que repetiré después. Se está usando mucho el concepto de electrificación como un mantra, igual a descarbonización, y aquí es evidente que no lo es. Para descarbonizar tenemos que hacer mucho más que electrificar, y esto es una cosa muy importante. En cualquier caso, ¿cómo vamos con energías renovables, ¿no? Aquí sí que he dejado esto por si alguno tiene curiosidad. Donde está toda la información es en una página web de Eurostat que se llama SHARES, y aquí se puede encontrar todas las estadísticas que ustedes quieran. Yo he escogido unas cuantas de los informes para ver un poquito cómo vamos, por ejemplo, con las energías renovables en Europa. La parte que aportan las energías renovables en Europa es aún baja, ¿de acuerdo? Aquí está el promedio europeo, que sería un 22%, como decía antes, ¿vale? Y es muy heterogéneo entre países. Hay países con muy poco, o sea, el país con menos energías renovables es Malta, y el que tiene más es Suecia, que tenemos un 68%, ¿no? En amarillo, en esta tarta, están lo que serían la realidad, y en verde estarían los objetivos que se propusieron estos países para H2020, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que todavía estamos en un 20%, solamente un poquito más de un 5% de la energía en Europa es energía renovable, es aún baja, y sería muy interesante ver también entre los diferentes sectores. Entonces voy a diferenciar el sector transporte, el sector eléctrico y el sector térmico, en cuanto a la penetración de energías renovables y cuáles son las diferentes fuentes. Como no voy a enfocarme mucho en transporte, sencillamente mencionaré un par de cosas. El transporte es el sector de uso energético con menor penetración de energías renovables, con un 10%, lo ven aquí, ¿vale? Y la razón fundamental está en esta gráfica, ¿no? Esta gráfica, la curva en negro, es una curva que señala cuáles eran los objetivos de la Unión Europea en el sector transporte, en la descarbonización del sector transporte en el año 2020. Y como vemos, estas son las energías renovables que realmente se han usado. Y aquí hubo un problema, y es que alrededor del año 2010-2005 hubo gran fe en los biocombustibles, como la alternativa para la descarbonización del sector de transporte. Los biocombustibles se dieron cuenta enseguida que eran insostenibles por completo, porque, entre otras cosas, había países que se dedicaron a cultivar biocombustibles en lugar de alimentar a su población, ¿vale? Y entonces hubo un parón por completo, y aquí se ve en esta gráfica cómo a partir del año 2010 el biocombustible deja de crecer en su aportación al mix renovable en el sector de transporte, y por tanto se estanca lo que sería la penetración de energías renovables, y aquí vemos en verde las eléctricas. La electricidad es la gran esperanza en el futuro descarbonizado del sector eléctrico, y el biocombustible va a tener un papel residual, ¿vale? Y eso es una de las razones por la que este es el sector energético con menor crecimiento, más lento en la transición energética hacia las energías renovables. El sector con más crecimiento es el eléctrico. En energía renovable en Europa estamos en el 37,5% en promedio, pero también de nuevo estamos en la rueda del percebe, ¿no? Es decir, países como Malta hasta países como Austria, que tienen el 78,2% de energía eléctrica de fuentes renovables. Hay una diversidad completamente abrumadora en cuanto a estructuras energéticas, reglas de mercado, precios, que condicionan una transición no a 2 velocidades, sino a muchas velocidades muy diferentes entre los diferentes países europeos. En cuanto a las fuentes de energía, si tienen curiosidad, ¿de dónde salen? Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de energía eléctrica? Pues aquí aparece la geotermia, con muy poco protagonismo en el sistema eléctrico hoy por hoy, ¿vale? Tenemos el viento, tenemos la solar, la hidrotermia, o sea, la hidráulica sigue siendo la energía dominante, pero el viento y la solar están rápidamente, esto ya es del 2018, ¿de acuerdo? Y aquí incluso he conseguido, bueno, aquí también vemos un poquito, por si tienen curiosidad y quieren repasarlo después, no solo, aquí sería por país,
cuáles las diferentes fuentes de energía en cada uno de los países, ¿no? Desde la convencional hasta las energías renovables, pero incluso diferenciadas por fuentes, ¿vale? Para la producción eléctrica, insisto, ¿eh? Entonces aquí vemos de nuevo la enorme heterogeneidad de sistemas de producción eléctrica en los diferentes países que condicionan pues, muchas de las cosas que pasan. Hay algún país, por ejemplo, aquí vemos geotérmico, estos que ven con más azul, por ejemplo, Turquía, ¿no? O los conocidos de siempre, ¿no? Son países donde la geotermia de alta entalpía está presente y de alguna manera entra de forma destacada en su mix, pero no es el caso de España y no es el caso de la mayoría de países europeos. Aquí también tenemos otra visión de lo mismo, también más evolutiva en el tiempo. Esta sí que llega hasta 2020, que he podido encontrar estadísticas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo para la producción de electricidad renovable en los diferentes países, todas las renovables se refiere fundamentalmente a la hidro, ¿de acuerdo? Y cómo la hidrotermia en Europa en los últimos 30 años, perdón, esto es 2004, pero básicamente no ha cambiado mucho en los últimos 30 años, es una curva plana, no hay más recurso hidro, y sin embargo el viento, la solar, como ven, tienen una evolución mucho más rápida, ¿vale? Con destacado protagonismo de la energía eólica. En España el panorama cambia un poquito, ¿vale? Por ejemplo, aquí estas otras dos fuentes incluye, por ejemplo, la geotermia en otros países donde aquí no lo tenemos, ¿eh? Y sin embargo aquí el viento incluso tiene un protagonismo más importante que la energía eólica, con un cierto descenso de la energía hidrotérmica en España en los últimos 30 años. Bueno, ¿qué ocurre con el otro gran protagonista de la transición energética, que son las energías térmicas? Las energías térmicas son el 50% del consumo y son, para mí, las grandes olvidadas hasta ahora de la transición energética. Estamos hablando del 50%, de la mitad del consumo, y energía térmica quiere decir energía que se consume en forma de calor, de temperatura. Eso va desde una cocción en un horno, por ejemplo, en un horno de acero, hasta el calor que consumimos ahora mismo, o frío, en este caso, en esta habitación, en esta estancia, para acondicionar térmicamente esta habitación. Todo eso es energía térmica, energía que se consume en forma de calor, de temperatura. Y es el 50% aproximadamente del consumo energético. Y sin embargo, solo el 23,1% de esta energía es de origen renovable en Europa. Es decir, va muy por detrás, por ejemplo, del sector eléctrico, cuando, paradójicamente, las tecnologías y las inversiones para convertir la energía térmica en energía renovable serían más sencillas, más disponibles que las que son necesarias para por ejemplo, para la electricidad. Es mucho más sencillo poner una placa solar en casa para calentar agua, quiero decir, que construir un gran molino eléctrico en medio de la serranía, ¿eh? Digo yo. ¿Por qué? Y aparte también vemos lo mismo, ¿no? Hay países que en Suecia están en el 66,4% de su energía renovable térmica. Tecnológicamente los suecos no tienen por qué ser, no tienen una tecnología extraterrestre, son igual que nosotros, ¿no? Tienen, sin embargo, la capacidad de suministrarse el 66,4% de su energía renovable de manera térmica. De nuevo, esa heterogeneidad en las diferencias de los usos energéticos en diferentes países europeos. Vemos la misma gráfica que antes. ¿De qué fuentes viene la energía térmica? Pues miren, la energía térmica, esta curva verde, es fundamentalmente biomasa. Y aquí tenemos el primer elemento importante, ¿no? La energía térmica ha venido fundamentalmente de la biomasa, y la biomasa está heterogéneamente distribuida, por un lado, y sobre todo es un recurso, digamos, con una cierta limitación. O sea, no podemos quemar biomasa de forma ilimitada, es un recurso renovable, pero en este caso sí con una disponibilidad limitada. Entonces, Suecia, por ejemplo, en muchos países se ha llegado al límite, de alguna forma, de la capacidad de utilización de la biomasa para, por ejemplo, calefacción en sus sistemas, o incluso para producir electricidad, que también se usa, con la gasificación de biomasa se puede generar biogás que se puede usar para electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero hay un límite, y esa energía, como ven, no ha crecido tanto, ¿lo ven? Un poquito, pero no mucho. Luego tenemos el calor derivado, es fundamentalmente cogeneración de fuentes renovables, por ejemplo, la geotermia. Una geotermia que produce electricidad también produce calor, y ese calor entraría aquí. Las redes de distrito estarían en este sector amarillo, ¿vale? Europa tiene muchísimas redes de distrito,
Es una tecnología, y esas redes de distritos están grandemente descarbonizadas en muchos países europeos. Por ejemplo, con los llamados geodistritos, de los que seguramente hablaron ayer, o seguramente se hablará esta tarde, ¿no? Es decir, una posibilidad de utilizar calor del subsuelo, ¿vale? Y finalmente tenemos las bombas del calor, que fíjense, tienen un cada vez mayor protagonismo, y hoy hablaremos de esas bombas de calor geotérmicas, y aquí ven que sí que es un sector que en la parte térmica tiene ya un protagonismo importante, ¿de acuerdo? El mensaje aquí es que sería mucho más fácil, mucho más sencillo descarbonizar el sector térmico que el sector eléctrico, porque solo hace falta políticas sostenidas en el tiempo, tomas de decisión coherentes, sostenidas, un poco parecidas entre diferentes países para conseguir el efecto que ha conseguido Suecia u otros países sosteniendo esas políticas durante muchos años. En España tenemos la biomasa, en verde más o menos es la fuente fundamental, pero las bombas de calor también han aparecido a partir del año 2012 como una de las fuentes de energía con mayor y mayor protagonismo, debido a una cierta serie de cambios, fundamentalmente la Directiva Europea de Bomba de Energías Renovables del año 2009, que fijó un nuevo cambio legislativo que favoreció mucho a las bombas de calor. Esa es la razón fundamental. Aquí vemos un poquito más detalles, ¿no?, de cómo se distribuyen esas. Aquí, por ejemplo, la geotermia se ve en esta gráfica. Esta es la misma gráfica que, sin embargo, que en el sector de transporte mostraba antes. En negros, acordaros que es la trayectoria de los planes europeos, y sin embargo, las energías térmicas, la producción de renovables ha superado con creces, por lo menos las expectativas europeas, en cuanto a cuánta energía renovable se puede producir. En el sector de transporte nos quedamos muy por debajo, en el sector térmico se superan. La pregunta es ¿por qué son tan poco ambiciosas las proyecciones europeas en cuanto a posibilidad de producción de energía? Eso es una de las cuestiones fundamentales que luego tocaré. Resumen, ya pasamos a la última parte donde hablaré ya ahora de las energías térmicas y de la geotermia. En Europa la transición a las energías renovables avanza, pero a un ritmo insuficiente para estar en línea con los objetivos climáticos. No estamos al ritmo suficiente y sobre todo estas últimas vaivienes de la política europea aún ponen más en entredicho que esos objetivos climáticos sean alcanzables incluso en Europa. En segundo lugar, la electrificación por sí misma es un enfoque simplista e insuficiente. Ya lo he dicho antes, la energía eléctrica es solo una parte menor de la tarta y además es muy difícil conseguir un aumento sustancial de la producción eléctrica. Si encima pensamos que la electricidad ha de ser el protagonista de la electrificación del sector de transporte, ¿de dónde va a salir esa energía? No hay forma de producir suficiente energía eléctrica para descarbonizar los sectores eléctricos, térmicos y de transporte a la vez. Lo saben ellos perfectamente, y después comentaré algunas de las acciones que tenemos con precisamente personas del sector eléctrico. Y no se tiene en cuenta la cuestión de la intermitencia. La intermitencia de la producción eléctrica de la parte solar y eólica hace absolutamente tecnoeconómicamente imposible que realmente toda la producción eléctrica venga de esa fuente. Sin embargo, el sector térmico puede descarbonizarse sin electricidad o usando la electricidad de forma más eficiente. El ejemplo es la bomba de calor. La bomba de calor por una unidad eléctrica produce 4, 5, 6 veces la energía térmica. Eso es una manera eficiente, inteligente de usar la energía eléctrica, usándola en coordinación, en conexión con las fuentes de energía renovables presentes en el subsuelo, en tu terreno, locales. A eso es lo que nos referimos como electrificación inteligente, ¿de acuerdo? No la que se dedica a poner molinos eólicos por todas partes, sino la que utiliza de forma coordinada, con la ingeniería adecuada, todas las fuentes de energía más eficientes presentes en el territorio en cada momento. Por tanto, tenemos que apostar por una integración de las renovables. Y luego aquí también hay una clave que es el tema del ahorro, ¿vale? Y de eso hablaré un momentito. Y en mejorar mucho las políticas que permitan la sustitución de energías fósiles en el sector térmico por energías renovables. Tenemos que mejorar enormemente nuestra política. Tenemos que buscar el ritmo, la constancia que los grandes retos nos permiten. Entonces, vamos a ver cuál sería nuestra visión europea. En este caso ya me pongo la gorra, ¿no?, del sector térmico europeo, y para terminar, con unas cuantas consideraciones importantes, o que me parecen importantes, respecto a cómo se puede realizar este cambio del sector térmico que podría ayudar enormemente a la transición energética a nivel europeo. Esta charla, la cojo casi literalmente,
la di como cuando era todavía presidente de la Plataforma Europea de Renovables Térmicas en el año 2020, en una conferencia que se llamaba Conferencia Conjunta del programa SET. El programa SET es donde se diseñan las coordenadas fundamentales de la política europea en la transición energética. Esta charla la di en nombre del Panel Europeo de Energías Térmicas Renovables, ¿vale? Y era la presentación de la agenda, de la visión estratégica que nuestro sector tiene con respecto al futuro de las energías térmicas renovables en Europa. No solo decíamos qué, sino cómo conseguirlo, ¿vale? Y se centra en el trabajo de lo que sería esta plataforma, la plataforma RHC, donde todo el mundo está invitado a participar. Se compone, si ven en vertical, de una serie de paneles, ¿de acuerdo? Unos representan a la parte solar térmica, la biomasa, la geotermia, que es el panel que yo presido, la bomba de calor, y las redes de distrito. Entonces hay paneles que son verticales, que representan las tecnologías, ¿de acuerdo? Y luego hay paneles que son horizontales, que representan a la demanda, a las ciudades, a los distritos, a los edificios y a las industrias. Cada sector de la demanda tiene necesidades térmicas muy específicas, muy diferentes. No es lo mismo calentar un edificio que, por ejemplo, una industria que requiera 500 grados de temperatura para un determinado proceso de fabricación. Y por tanto, las respuestas del sector térmico tienen que ser diferentes y las tecnologías son diferentes. En esta plataforma, de alguna forma, nos ponemos de acuerdo para tratar de hacer esa matriz, es decir, de qué energías térmicas estarían disponibles para qué uso y de qué manera. Y qué tecnologías serían falta desarrollar más para poder hacer uso y aprovechamiento de estas fuentes de energía. Nuestro panel, nuestra plataforma, lo que hace es informes a la Comisión Europea, fundamentalmente, que estén avalados por todos los sectores. Nosotros tenemos más de 1000 a día de hoy, asociaciones, empresas que forman parte de la Plataforma Europea de Energías Renovables Térmicas y cada una participa dentro de los paneles dando su visión, sus ideas sobre cómo conseguir esa transición en el sector térmico. Y hacemos esto que son los SRIA, ¿no? Que se llama el acrónimo en inglés del Strategic Research Innovation Agenda, o sea, Agenda Estratégica de Investigación y Desarrollo, ¿vale? Donde tratamos de identificar cuáles son los sectores tecnológicos que habría que impulsar, donde habría que meter, digamos, en pocas palabras, el dinero en investigación para conseguir avanzar en esta utilización de las fuentes de energía térmica renovable. Esta es más o menos la agenda y sí que sería un gran triunfo de hoy si alguno de ustedes se la baja de la página web de la plataforma y se lee pues, en estos documentos que no son siempre fáciles de leer, son áridos, por decirlo de forma suave, pero donde está esencialmente contenido, es muy interesante, contenido los puntos esenciales de en cada una de estas fuentes de energía, biomasa, solar, dónde estarían los puntos clave tecnológicos y últimamente en los últimos informes incluso nos metemos un poco en cuestiones del mercado, porque al final no solo es tecnología, las reglas de mercado son enormemente importantes, los precios, porque condicionan la decisión del consumidor por apostar por una u otra fuente de energía. Entonces, incluso junto a estos agentes que representan la demanda, nuestra plataforma también analiza los condicionantes del mercado que forman parte de este problema. ¿Qué dice nuestra agenda estratégica de innovación y desarrollo? Los próximos. Pues, primero, esto es un recordatorio de por qué las energías térmicas renovables son lo que necesitamos. Son locales, es decir, es un recurso que proviene, por ejemplo, en el caso de la geotermia, clarísimamente, del entorno local que tenemos. No tenemos que construir una red de cables y de torres para hacer uso de ese recurso. Son económicos. Y no solo son económicos si tenemos en cuenta las llamadas externalidades, ¿no?, de las fuentes de energía, es decir, todo el coste ambiental que nadie cuenta cuando utiliza el gas o el petróleo, sino que son económicos hoy día, en muchos casos, frente a las alternativas fósiles, que muchas veces están sostenidas por precios artificiales que no reflejan ni siquiera su coste. Son escalables. Estas energías estarían a disposición de todos de una forma, porque existe un importante sector, cadena de suministro, incluso europea, y por ejemplo en geotermia tenemos un ejemplo. Europa es líder en fabricación de bombas de calor geotérmicas en muchos de sus sectores. En Finlandia, Alemania, incluso en España, hay empresas que fabrican las mejores bombas de calor geotérmicas de todo el mundo. Pero también somos líderes, por ejemplo, en perforación o en tecnología, pero también en los sectores de biomasa, de calderas. Europa tiene empresas punteras. Entonces tenemos la capacidad tecnológica para desarrollar productos que están a la vanguardia mundial
en desarrollo tecnológico y pondrían a Europa no solo en cabeza de su transición energética, sino sería un poco el corredor que va por delante del pelotón en la transición energética en el mundo, porque tendremos la tecnología necesaria, ¿vale? Están disponibles, son fuentes de energía disponibles y, muy importante, son cross-cutting. Cross-cutting quiere decir, son integrables, es decir, se pueden combinar de 1000 maneras, incluso con la energía eléctrica, entre sí, hibridizar. En las redes de distrito, muchas de ellas conviven muchas fuentes de energía renovables, biomasa, geotermia, típicamente solar. Entonces, esas capacidades las tiene fundamentalmente las energías térmicas porque podemos ir acoplando niveles de temperatura a requerimientos de la demanda. Entonces, ¿dónde estaríamos con el desarrollo de las energías térmicas renovables? Fíjense, esto sería un poco la misma visión de antes, europea, pero vista desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la RHC, de la Renewable Heating and Cooling Platform. Aquí tendríamos, en el año 2007, este sería el consumo total de energía en Europa en el año 2007, y aquí ven ustedes, esto sería en amarillo el calor no renovable, petróleo, gas, etc. En naranja tienen las energías térmicas renovables. Y aquí tenemos la electricidad en azulito, pequeño, este azulito es la energía renovable eléctrica, y esto sería la energía eléctrica no renovable, ¿vale? Y aquí tienen en gris la energía de transporte fósil, el petróleo, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Como ven, una cosa interesante es que la demanda energética ha ido bajando, y las energías térmicas renovables han ido creciendo poquito a poco. Lo ven aquí, en naranja es cada vez más importante, y ha ido bajando la demanda, la energía térmica no renovable. La proporción entre esto y esto sigue siendo el 23%, como he dicho antes. ¿Vale? La energía eléctrica renovable ha ido creciendo, pero la producción bruta de energía no ha cambiado tanto. En el año 2030, esto sería el resultado de la aplicación lineal de las políticas europeas actuales, ¿no? La Comisión Europea prevé un cambio, un aumento de las energías térmicas renovables, como ven, bastante sustancial, de 90 y tantos a 133. Esto está en unidades de megatoneladas de petróleo equivalente, ¿vale? Pero lo sustancial es que se queden con las proporciones, ¿no? Y prevén un descenso muy significativo del consumo energético. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué baja el consumo total? Por las políticas de eficiencia. Entonces aquí se acopla claramente lo que sería la reducción del consumo energético, que se ve en la altura de esta barra, ¿vale? Con la disminución de los diferentes sectores y el aumento, por ejemplo, de la producción de energías renovables, ¿vale? Este aumento de la producción explica la política del 2%, ¿no? La Comisión Europea tiene una política de obligación de crecimiento de un 2% de la producción térmica renovable cada año, ¿vale? Que nos llevaría a estos 133. No se produce más electricidad, incluso en la previsión, fíjese usted, en la predicción de la propia Comisión Europea no se está produciendo más electricidad verde, apenas, es muy poquito el cambio, un poquito más, pero bueno. ¿Cómo ve nuestro sector, o cómo ve la Comisión Europea del año 2040? Pues de esta manera. Esto sería si aplicáramos linealmente estas políticas. Bueno, pues para el año 2040 estaríamos en el 155%, 155 megatoneladas, esto es para el año 2040, y un 50% de la energía renovable térmica. Esto es sencillamente aplicación lineal de la política europea. Nuestra plataforma, sin embargo, propone este modelo. Me gusta más, ¿no? Año 2040, 100% de energías térmicas renovables. Esto es lo que hay en nuestra agenda estratégica de investigación e innovación. Y toda la agenda está centrada en explicar cómo esto es posible. Dónde está el potencial de cada una de las fuentes de energía, de la biomasa, que se puede explotar más, de la geotermia, de las bombas de calor, etc. ¿Vale? De aquí a 20 años, Europa es capaz de llegar a este futuro descarbonizado del sector térmico, haciendo un uso racional y eficiente de sus fuentes de energía. ¿Cómo? Aquí está, digamos, la contraparte, ya para terminar. Esto sería la misma visión de antes, pero distribuida por las diferentes fuentes de energía. Aquí cada panel hizo un trabajo estupendo en cuanto a poner en conjunto todas sus... Primero, cada plataforma o cada panel tiene claro cuáles son los recursos y la limitación de los recursos, la solar, las tecnologías, qué desarrollo tecnológico haría falta. Y aquí vemos, por ejemplo, y es muy importante, cómo, por ejemplo, la geotermia tiene un claro protagonismo, mucho más que el actual.
donde las bombas de calor, también las geotérmicas, están en rojo, tienen un enorme protagonismo en la transición energética. ¿Lo ven aquí? Esta barra roja, ya incluso en la visión actual, bueno, tienen un protagonismo bastante más que el actual, pero en la potencialidad que nosotros vemos desde el sector europeo es mucho mayor. Si podemos realmente explotar las bondades de la aerotermia, de la geotermia somera y de todas las fuentes renovables acopladas a las bombas de calor. Ojalá este sea el futuro, ojalá en la RUID 13 del Percebe nos pongamos de acuerdo para poder arbitrar las políticas que nos lleven a la transición hacia este escenario y ya en 2040 podamos hablar de un sector térmico descarbonizado en Europa. Las fuentes son todas necesarias, he dicho antes, integrables entre sí, se puede, y es muy importante la permutación y transmutación entre, por ejemplo, electricidad, calor, que pueden llevar a las bombas de calor, y nosotros lo que proponemos es liberar este potencial de Europa. Hay que trabajar, como decía, en disminuir la demanda, y por tanto en la eficiencia, y la eficiencia va mano en mano de las renovables, y sobre todo hay que aumentar tanto el gasto en I+D, que permitan arbitrar esta transición, y aquí vamos a ver hoy muchos ejemplos de cómo las geoestructuras, por ejemplo, he oído antes que va a ser un tema protagonista, eso requiere mucho I+D todavía, ¿vale? Pero otras fuentes se puedan mejorar. Con esto termino, gracias por su atención, y un proverbio indio, ¿no?, que no está de más aquí, que nos obliga un poco a estar presentes y atentos a esta transición energética, a ir a por más, ¿no?, a crear ese camino para todo el mundo, ¿no?, en donde, por lo menos en nuestra propia RUID del Percebe, nos hemos puesto de acuerdo y hemos logrado hacer un cambio tan necesario. Muchas gracias.